de Autoconsorcio. Presenta CNN Prime. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día viernes. Muy agradecido de que nos reciban en sus casas, en sus pantallas y también, bueno, en sus oídos, porque también estamos saliendo por CNN Chile Radio. Así que ya lo sabe, en todas las plataformas estamos aquí como CNN Chile para llevarles todas y cada una de las informaciones. Un día viernes cargadísimo de noticias judiciales y políticas. Vamos a estar hablando de eso y más en esta edición de CNN Prime. Partamos de inmediato esta revisión de las noticias de esta jornada. Estos son los titulares del día. La destituida senadora socialista Isabel Allende declaró como imputada en la causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En la diligencia entregó detalles de la delegación de poderes que hizo. Su defensa agregó además que la exparlamentaria también abordó lo que calificó como un seguimiento de indicaciones gubernamentales para convertir el inmueble en un museo. También en la arista judicial, la Corte de Apelaciones acogió el recurso interpuesto por la psiquiatra Josefina Uneus, declarando como ilegales las escuchas telefónicas a la ex esposa de Alberto Larraín en el marco del denominado caso Procultura. El Tribunal de Alzada declaró que la Fiscalía y la PDI hicieron una interceptación groseramente ilegal de las conversaciones, calificándolas de ningún interés criminalístico. Y aquí en materia económica y política, a una diferencia de opinión y no a una descalificación, atribuyó el ministro de Hacienda Mario Marcel las discrepancias que ha tenido con el Consejo Fiscal Autónomo. Este organismo expresó su preocupación por la persistencia de los déficits estructurales y las insuficientes ajustes en el gasto público, lo que ha llevado a la deuda bruta a cerca del 45% del Producto Interno Bruto. Y en temas internacionales, durante la primera negociación directa entre Rusia y Ucrania en 3 años, ambas partes acordaron un intercambio de 2.000 prisioneros. La cita duró menos de 2 horas y no tuvo avances significativos. En paralelo, la Unión Europea confirmó que están preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, lo decíamos en titulares, en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tomó una determinación respecto del recurso presentado por Josefina Uneus. Todo esto en el caso Procultura y las interceptaciones telefónicas, de la cual ella también fue parte de este proceso de diligencias que dictaminó o que solicitó el fiscal Patricio Cooper. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones? Bueno, se lo preguntamos a Miguel Ángel Araya, quien ya nos acompaña acá, experto en los temas judiciales. Don Miguel Ángel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Y usted nos cuenta, pues, ¿qué pasó? Muy buenas noches, Felipe. Saludamos también a quienes nos ven a esta hora de la noche. Claro, un tremendo y robusto fallo judicial es el que dictó durante esta jornada la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto a este recurso de amparo que fue presentado por la defensa de Josefina Uneus en contra de estas escuchas telefónicas que siguieron en el marco del caso Procultura. ¿Qué ha decidido el Tribunal de Alzada antofagastino? Declarar ilegales las escuchas telefónicas que fueron realizadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía Regional de Coquimbo y en conjunto a la Policía de Investigaciones. Es realmente tremendo el fallo. Nosotros lo hemos estado conversando, analizando con diversos expertos y la verdad no se tenía, podríamos decir, no se esperaba que fuese tan fuerte el fallo en contra del Ministerio Público. Estamos hablando de una investigación que dirige el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en contra del Tribunal de Garantía de Antofagasta. Estamos hablando de una decisión que fue autorizada por la magistrada Sisi Bertolio y además en contra de la Policía de Investigaciones, que recordemos es la institución, el brazo que realiza entonces todas las diligencias que son encomendadas por el Ministerio Público. Es un fallo de aproximadamente 46 páginas en donde
Al principio se dan a conocer los argumentos que fueron presentados por la defensa de Josefina Uneus, representada por los abogados Alejandro Aguat y Miguel Schurman. También la propia defensa de la magistrada. Recordemos cuando se presenta un recurso de amparo en contra de un juez, este tiene la oportunidad de responder a través de un informe que es solicitado entonces por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Eso fue... Los alegatos tuvieron lugar el día de ayer y bueno, hoy conocemos entonces esta decisión que toma la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra del Ministerio Público, dándole el favor a la defensa de Josefina Uneus y de hecho varios trozos de esta decisión, de este fallo, pueden confirmar o algunos así ya lo están analizando esta teoría de un espionaje político. Es bastante contundente la decisión que ha tomado el Tribunal de Alzada Antofagastino. De hecho, tenemos preparadas algunas gráficas que vamos a ir analizando, por ejemplo, parte por parte. Esta primera gráfica lo que señala es: la Corte se notició de labios del fiscal que a Uneus Lagos se le atribuye participación en calidad de encubridora en la hipótesis de aprovechamiento respecto de los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita. Pero esta precisión se ha verificado durante los alegatos del recurso, en circunstancias que el legislador lo exige al momento de requerir la medida intrusiva y no durante la ejecución de ella. Acá hay algo bastante relevante. Lo que señala este fallo es que las escuchas telefónicas o los denominados pinchazos telefónicos no se deben realizar a personas que están en calidad de testigo y precisamente esa era la calidad que al momento de autorizarse esta diligencia tenía Josefina Uneus. Y de hecho también lo que se señala en parte de este fallo es que cuando la Policía de Investigaciones llega a escuchar estas interceptaciones telefónicas, no es posible que no se dieran cuenta que el teléfono le pertenecía a ella y no a Alberto Larraín, como había sido solicitado por el Ministerio Público. Recordar que fueron bastantes teléfonos que el Ministerio Público, el fiscal Cooper, acompañado de su equipo investigativo, solicitan al tribunal que sean autorizados para pincharlos y así poder interceptar estas llamadas, todo esto en el marco de la investigación del caso Procultura, cabe señalar, donde se está investigando fraude al fisco, entre otros ilícitos, y bueno, lo que pasa es que la Policía de Investigaciones intercepta este teléfono, entre ellos se conoce la conversación, la polémica conversación que tuvo Josefina Uneus con el presidente de la República, Gabriel Boric, y lo que señala el tribunal es que, aún sabiendo que el teléfono le pertenecía a otra persona, se continuó con las diligencias y se continuaron autorizando entonces interceptaciones telefónicas. Vamos a pasar a leer otro trozo de este fallo que señala: desconocemos el tono de voz de la amparada y del imputado Larraín, pero resulta chocante, y esto es lo que le señalábamos, aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República y no pueden, desde luego, validar las actuaciones en referencia. Es bastante contundente, como decíamos. Es categórico lo que señalan los ministros del Tribunal de Alzada Antofagastino, y esto, hay que señalarlo, fue una decisión unánime por los 3 magistrados que integraron entonces el Tribunal de Alzada o la sala de este Tribunal de Alzada al momento de que se realizaron los alegatos. Ahora, Miguel Ángel, ya con estos 2 extractos nomás de este fallo, bien poco ánimo debe quedar como para poder apelar, ¿o no? Porque de verdad, para tener esta declaración por parte de 3 magistrados, bien difícil, le queda bien cuesta arriba, podríamos decirlo, al Ministerio Público poder llegar a apelar y tratar de revertir esta decisión. Es un súper buen punto el que dices tú, Felipe, porque hay que decírselo a las personas que nos ven hasta ahora. Esto no está del todo dicho. Esto fue una decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero el Ministerio Público todavía podría apelar ante la Corte Suprema para que deje sin efecto lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Hemos conversado con algunas fuentes, hemos conversado con algunos expertos. ¿Podría cambiar esto en la Corte Suprema? Parece ser difícil, considerando
que la resolución es bastante contundente, es bastante precisa. De hecho, cita varios artículos de nuestro Código Penal, del Código Procesal Penal, que respaldarían entonces esta decisión de considerar ilegal la escucha telefónica que se realizó a Josefina Uneus, expareja, cabe señalar, ex esposa de Alberto Larraín, quien era entonces el director ejecutivo de esta Fundación Procultura y que ha estado entonces en el ojo de la polémica. De hecho, pasemos a revisar otro extracto de esta resolución de 46 páginas. Señala: desde ya resulta extraño que el acusador institucional se comporte como policía y no ajuste sus actuaciones a la legalidad vigente. Más anómalo resulta que la jueza de garantía no advierta, escuche bien, la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales y decidiera acceder a la petición fiscal con una resolución de formato que validó las graves vulneraciones de garantías que hoy se denuncian. Eso es complejo, eso es gravísimo, debido a que justamente esa última frase prácticamente ya sentencia lo que se grafica finalmente como una ilegalidad de toda esta acción que realizó justamente la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, en conjunto con la Policía de Investigaciones. Aquí, tal como tú lo decías, voy a utilizar palabras bien pedestres, se metieron en un teléfono de una persona que está dentro de la carpeta, no voy a decir si es imputada, si es testigo, pero se metieron en un teléfono equivocado en este caso. Exactamente, se metieron en un teléfono equivocado y al darse cuenta continuaron ahí. Y eso es lo más grave que señala entonces esta resolución del tribunal, que incluso, y esto es lo más llamativo, en la resolución se compara incluso con tiempos de la dictadura. No lo dicen así explícitamente, pero fíjese en lo que sigue diciendo esta resolución. Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado. O sea, 2.4, ¿no? Exactamente, acá lo que están diciendo, podría haber habido espionaje político en estas decisiones que fueron tomadas por el Ministerio Público. Claro, sí, eso es en parte lo que descarta hacer el Ministerio Público. Eso es una tesis que plantea, en este caso, el Frente Amplio. Claro. En este caso, el Frente Amplio, que es quienes se han manifestado en esos términos respecto de las interceptaciones telefónicas, las intervenciones, etcétera, respecto de este caso y otros, porque hay que sumar Sierra Bella, hay que sumar otros casos también, que también los lleva justamente adelante o que lo encabeza la investigación el fiscal Patricio Cooper. Pero, al menos, esa tesis de que esto es algo más bien político, es justamente la defensa que realizan ciertos sectores del oficialismo, más precisamente del Frente Amplio, lo que, ojo, desde el Palacio de la Moneda, algunos actores han rechazado como término, como expresión, incluso también los precandidatos presidenciales de la primaria oficialista, y gran parte de los partidos del oficialismo también han salido a rechazar ese cuestionamiento. Exactamente, esto ya no quedó solo en el ámbito judicial, sino que también se ha transformado en una polémica completamente política con diversos actores, tanto desde el gobierno, como también militantes de partido, presidentes de partido que han criticado la labor que ha realizado el fiscal Patricio Cooper durante esta indagatoria. Y bueno, hoy día esta decisión del tribunal viene un poco a respaldar también esas críticas. Es bastante complejo el escenario que está atravesando entonces el fiscal Patricio Cooper, pero no nos quedemos solo en él. Acá también hay una jueza que autorizó estas interceptaciones telefónicas y podríamos decir el palo, como tú decías, el palo también es para la magistrada y va a tener que entonces, estas escuchas telefónicas se van a tener que eliminar de la carpeta investigativa del caso Procultura, ya que no tenían un interés criminalístico ni tampoco un interés que develara alguna información relevante para la investigación. Entonces, es bastante duro el golpe que se le da durante esta jornada al Ministerio Público. Vamos a pasar a escuchar parte de lo que fue la audiencia del día de ayer. Vamos a escuchar las palabras de la relatora Araceli Pérez, quien explicaba un poco a grandes rasgos lo que es este caso y lo que se estaba pidiendo, solicitando a través de este recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Uneus.
En estos antecedentes y respecto a esta arista investigativa, se señala que el Ministerio Público habría solicitado la medida intrusiva de interceptación telefónica respecto a 17 imputados, los cuales hace presente desde ya el recurrente, ninguno habría sido respecto a doña Josefina News Lagos, sino que respecto a la medida intrusiva del imputado número 2, que en este caso el investigado sospechoso sería el señor Alberto Larraín, de los cuales habrían dispuesto 3 números telefónicos y de diversas compañías telefónicas y según indica el recurrente, uno de esos números telefónicos de la compañía Entel sería entonces de la recurrente, quien sería dueña hace 20 años. Bueno, y escuchábamos entonces parte de lo que fue el ambiente, lo que hace la relatora es la relación principalmente de lo que presenta la defensa de Josefina Uneus y cuál es también la postura del Ministerio Público. Lo que yo te decía, Felipe, según el fallo sería ilegal interceptar comunicaciones de un testigo porque el artículo 222 del Código Procesal Penal chileno solo permite la interceptación telefónica respecto de imputados o de personas respecto de quienes existen sospechas fundadas, basadas en hechos determinados de que hayan cometido o participado en la comisión de un delito grave o que sirvan de intermediarios o faciliten medios de comunicación al imputado, siempre que la investigación lo haga imprescindible. Y eso, entonces, la Corte dice que acá, en este caso, no se daba con Josefina Uneus, por lo tanto, se declara ilegal la interceptación telefónica. Esto va a tener que ser quitado de la carpeta investigativa y, bueno, vamos a ver las consecuencias que esto puede llegar a tener. O sea, hoy día recién tenemos el fallo, pero esto puede desembocar en algo aún más grave. Sabemos que el fiscal Patricio Cooper está atravesando precisamente un proceso, un requerimiento que presentaron algunos parlamentarios oficialistas en su contra por otro caso, por el caso Sierra Bella, donde decían y acusaban que hubo una negligencia en el actuar. Recordemos que se filtró la conversación entre Iracy Hasler, exalcaldesa de Santiago, y también entre Carol Cariola, diputada comunista, en ese momento presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, y bueno, eso trajo consigo muchas consecuencias. Hoy nuevamente el fiscal Patricio Cooper está siendo cuestionado a través de este fallo, a través de esta resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Vamos a pasar a escuchar también declaraciones que tuvieron el día de ayer parte de los abogados defensores de Josefina Uneus en este proceso judicial. Vamos a escuchar palabras del abogado Alejandro Aguad que tuvo el día de ayer. Todavía no sabemos de dónde salió este número. Y eso decantó en una serie de irregularidades. De partida, escuchar a doña Josefina Uneus en base a una autorización para escuchar a Alberto Larraín. El Código Procesal Penal establece con claridad lo que debe hacerse en este caso. Dejar de escuchar para justificar la interceptación, la mantención de esta interceptación, en principio asumidamente por error. El juzgado de garantía la incrimina y la trata de imputada en circunstancias que el propio Ministerio Público la caracterizaba como testigo. Entonces, la cuestión es ilegal en tantos niveles. Bueno, ahí está precisamente lo que decíamos, Felipe. O sea, se le da el carácter de testigo, sin embargo, se toman medidas que son solamente en contra de imputados o de sospechosos que hayan tenido actitudes criminalísticas. De hecho, nos acaba de llegar hace pocos minutos una declaración precisamente de la defensa de Josefina Uneus que vamos a leer. Recibimos el fallo con la misma seriedad con la que fue redactado. Se trata de una resolución extensa, rigurosamente fundada, que confirma lo que veníamos sosteniendo desde un inicio. Josefina Uneus fue objeto de una interceptación telefónica ilegal sin ser imputada ni existir sospechas fundadas que lo justificaran. La Corte ha acogido el recurso de amparo y ha declarado que sus derechos fundamentales fueron gravemente vulnerados, reconociendo el impacto que esta medida tuvo sobre su libertad personal y su vida privada. Antes de emitir una opinión más acabada, corresponde estudiar el fallo en detalle y en su mérito con la misma seriedad con que actuó la Corte. Pero desde ya, valoramos que la justicia haya establecido con claridad que en un Estado de Derecho no todo vale y que los límites deben respetarse, incluso y sobre todo en contextos investigativos. Esta es una declaración que firma entonces Alejandro Aguad, abogado defensor de Josefina Uneus. Nosotros tratamos de reportear, preguntar al Ministerio Público si van a apelar a esta decisión ante la Corte Suprema. Sin embargo, todavía no hay una decisión, no nos han informado al respecto, pero es lo más probable que suceda en los próximos días, que la Fiscalía Regional de Coquimbo apele entonces a esta decisión.
5 días entiendo que tienen de plazo. Exactamente, 5 días tienen como plazo, 5 días de corrido, así que vamos a ver si la Fiscalía Regional de Coquimbo podría o no entonces presentar este recurso de amparo, que es lo más probable que lo hagan. No pierden nada con hacerlo, o vamos a ver cuál va a ser entonces el fundamento, las consideraciones que pueda tener el máximo tribunal del país, si acoge cada uno de los argumentos, cada una de las críticas que hace la Corte de Antofagasta a este proceso judicial, tanto las decisiones que tomaron la Fiscalía, el Tribunal y también la Policía de Investigaciones. Don Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias. Intenso día en lo judicial. Pues. Muchas gracias, buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao. Bien, vamos a seguir en parte hablando del caso Procultura, pero hoy el presidente Gabriel Boric lideró un consejo de gabinete, esto previo a la cuenta pública que se va a desarrollar el próximo 1 de junio. Quedan 2 semanitas tan solo, y se volvió a referir al caso Procultura, esta vez frente a sus ministros. Y ahí volvió a señalar una frase que había dicho en su gira a Japón y China: caiga quien caiga. Esto es lo que dijo y lo reflejó en la nota que preparó nuestra compañera Macarena Román. Muy buenos días, queridos ministros. Último consejo de gabinete previo a su cuarta y última cuenta pública. Reunión que tuvo a 2 secretarios de Estado ausentes por estar fuera de Chile y a algunos más puntuales que otros. Con todo, el presidente no quiso dejar fuera un tema que ha tenido al gobierno bajo la lupa de la opinión pública, el caso Procultura. Reafirmar ante ustedes, mis colaboradores, pero ante todo el país, mi convicción de que en Chile no hay nadie por sobre la ley y que las instituciones deben funcionar y hacer bien su trabajo. Otra institución que busca realizar su trabajo fiscalizador es la Cámara de Diputados, que luego de una solicitud de la oposición fijó para este lunes una sesión especial con el fin de analizar el caso y alcances de Procultura. Tenemos que llegar al fondo de esta situación, pero no solamente desde el punto de vista penal, sino que también desde el punto de vista político. La posible vinculación de esta fundación con el Frente Amplio y, en segundo lugar, un eventual financiamiento irregular de la política utilizando a Procultura como vehículo para ello. Este lunes el Congreso tiene que hablar claro. O se defiende a la gente o se protege a los pillos. Y nosotros no vinimos a este Congreso a mirar para el lado. El gobierno confirmó que serán parte de la sesión especial. Además, el ministro del Interior no quiso referirse a si consideran ilegal o no la escucha al diálogo entre la ex esposa de Alberto Larraín, Josefina Uneus, y el presidente Gabriel Boric, pese a que durante la tarde se acogió la acción presentada por la defensa de la psiquiatra. Si un ciudadano se siente afectado en sus derechos, puede ejercer las acciones que confiere la ley, pero el rol del gobierno es distinto. El rol del gobierno es básicamente contribuir a que las instituciones realicen su trabajo. ¿Pero se vieron afectado el derecho del presidente Gabriel Boric? Insisto en lo que he señalado. No es un tema grato para el gobierno. Nadie quiere verse involucrado con el caso Procultura. La ministra de la Mujer y militante del Frente Amplio ha sido una de las cuales no ha recibido de mejor forma las preguntas de la prensa. Guachito, pero si tú quieres que yo te responda una pregunta, no puedes partir con una hipótesis que es tuya. Es que la hipótesis es su partido político. No, fue comunicado tú me que estás diciendo, tú aseveras esto, eso no es una pregunta, es una aseveración. No, pero la posición. El gobierno no solo ha tenido que enfrentar preguntas por la investigación como tal, sino también por las declaraciones emitidas por parte del Frente Amplio, quienes acusaron espionaje político, imputación de la cual varios integrantes del oficialismo han terminado distanciándose. Avancemos en otras informaciones. La Fiscalía formalizó a 17 personas por desviar y encubrir ganancias de la estafa piramidal conocida como Nightbridge. Según lo detallado en la audiencia, 13 de ellos facilitaban sus cuentas bancarias para recibir dineros desviados de la plataforma de inversiones a cambio de un porcentaje de las ganancias.
mientras que en el caso de los otros 4 imputados se les reenviaba el dinero a sus sociedades para ocultarlo de los organismos fiscalizadores. El Ministerio Público formuló cargos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley General de Bancos. El inicio de esta investigación data de mayo de 2022, luego de múltiples denuncias por una presunta operación fraudulenta de la plataforma, la cual ofrecía la apertura de una billetera digital para la compra de productos en el extranjero, con la posibilidad de recibir el monto invertido y la devolución de impuestos. Actualmente son más de 750 las víctimas, quienes en su conjunto habrían sido estafadas por, escuche bien, más de 1.100 millones de pesos. El próximo 5 de agosto se realizará la audiencia de definición de medidas cautelares. Son 29 personas que a la fecha están involucradas el día de hoy, pero son muchos más los que en definitiva tenemos antecedentes que van a permitir establecer también su participación. Recordemos que tal cual como se señaló en la audiencia, un grupo importante de imputados ya confesó su participación en los hechos, puso a disposición los dineros que tienen retenidos en sus cuentas corrientes y además nos indicaron nombres de otras personas que estaban sobre ellos, que en definitiva fueron los que coordinaron a nivel macro esta operación. Lo siguiente es muy interesante, ¿eh? Mire, este viernes se presentó un nuevo método de pago que tiene como protagonista, escuche bien, a la cédula de identidad. ¿De qué se trata? Bueno, conozca más detalles en la siguiente nota que preparamos en CNN Chile. Así de simple, muy parecido a la forma en la que se paga con las tarjetas bancarias en el comercio en la actualidad, salvo por un detalle. El medio de pago es la cédula de identidad, una innovación por parte de una red de pago que acaba de debutar en el país. No hay ninguna cuenta bancaria detrás y es por esto que decimos que es una innovación en Chile que de hace más de 20 años que no sucedía y que marca un precedente. No hace falta tener una cuenta bancaria ni aplicación en ninguna tarjeta extra. Tú recibes el beneficio en tu carnet de identidad, recibes una notificación a través de WhatsApp, mensaje de texto, medios que todas las personas están acostumbradas a utilizar. Te acercas al punto de venta, cualquiera que tenga una maquinita roja acepta pagos con carnet y acercas el código QR y con eso tu venta está pagada. Es una innovación que ya fue lanzada y está habilitada en 250.000 comercios. No hace discriminación en cuanto sea necesario tener el carnet antiguo o la cédula lanzada en diciembre pasado. Y lo que hace la cédula de identidad es generar un documento de uso de bien público para que las personas puedan acceder a diversos tipos de servicios. Existen un montón de casos de uso bajo los cuales se puede utilizar este instrumento. Lo que pasa es que la mayoría de las personas conocemos los más tradicionales. Ir, no sé, ir a votar, comprar en la lotería, entrar a la discoteca. Lo que empezamos a hacer ahora y lo que empezamos a evidenciar es que los casos de uso de la cédula de identidad pueden ser muchos. La cédula de identidad no es nuestra, es una llave de acceso a nuestro sistema financiero de conectado. La información está cifrada en nuestro sistema. Lo que hace la cédula es permitir el acceso a esas billeteras que están atrás de la cédula de identidad. Así es, una nueva función para una forma de identificación que acaba de cumplir 101 años. El carnet de identidad, más bien la libreta de identificación en Chile, va a surgir en el año 1924. Antes de eso, el registro lo llevaba a la iglesia a través del bautismo, de los certificados de bautismo. Una vez el 24 tiene estas libretas muy similares a los pasaportes en la actualidad. Pero también hay que tener claro un par de consejos, sobre todo los legales y las principales preocupaciones ante una nueva forma de pago. La identidad con sus nuevas modificaciones no adquiere una doble función de tarjeta de débito más carnet de identidad. Es principalmente una cédula de identidad que posee con algunas nuevas características como cédula virtual la posibilidad de agilizar trámites online en algunos aspectos. Pero no es principalmente una nueva tarjeta de débito o un nuevo monedero virtual o una nueva tarjeta de crédito en sí misma. Desde un punto de vista económico, esta es una medida que es positiva toda vez que se amplían los medios de pago que son accesibles para la población. Sin embargo, vamos a tener que evaluar ya en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, por ejemplo, los aspectos relacionados a la seguridad o al cuidado y uso de la información de las personas, así como también la intensidad en uso que le dé la población. Habrá que esperar para saber si finalmente esta nueva forma de pago en primer lugar se consagra entre los chilenos y después saber si es que esta innovación será un avance que facilite los pagos o un nuevo dolor de cabeza ante posibles nuevos fraudes. Interesante, ¿no? Bueno, hay que ver cómo funciona, pues. Bien, vamos a una pausa comercial
Y a la vuelta tenemos una entrevista con el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Vamos a hablar de diferentes temas de la contingencia nacional. A la vuelta seguimos con más aquí en CNN Prime. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime. Fuerte e inédito cruce de opiniones entre el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, y el Consejo Fiscal Autónomo. Hacienda criticó el tono de la entidad por las recomendaciones que no cayeron bien al Ejecutivo. Natalia Muñoz nos cuenta justamente del debate en medio de un ajustado escenario de la deuda pública. No es el Consejo Fiscal Autónomo el que determina el curso de la política fiscal, eso le corresponde al Ejecutivo. Es que no cayeron bien en el gobierno las recomendaciones que entregó el Consejo Fiscal Autónomo, donde criticó el manejo fiscal del titular de Hacienda, Mario Marcel. Identificamos una persistencia de déficits estructurales por varios años. No solamente del año pasado, que es un incumplimiento de la meta, sino que por varios años llevamos teniendo déficits estructurales. Esto significa que estamos gastando más que nuestros ingresos estructurales. La misión del CFA es contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del gobierno central y que nosotros hacemos recomendaciones no vinculantes. Tono criticado por Hacienda, que de forma inédita le respondió a la entidad autónoma mediante un oficio enviado a la Comisión Mixta de Presupuestos, cuestionando las opiniones del organismo, asegurando que el informe es inusualmente severo. El hecho de que haya diferencias de opinión no quiere decir que uno descalifique, niegue, cancele a quien tiene una opinión distinta. Pero ¿cuál sería el sentido de que si tenemos una visión distinta no la expusiéramos? Diferencias en la recomendación del Consejo Fiscal de pausar la postergación para 2026 de la meta de déficit estructural de 1,1% del PIB, atribución que según el oficialismo no corresponde a la entidad. La meta de política fiscal es una atribución exclusiva del ministro de Hacienda vía presidente de la República. Y esto genera un precedente muy serio, porque en marzo próximo asumirá un nuevo gobierno con un nuevo ministro o ministra de Hacienda. ¿El Consejo Fiscal Autónomo va a poder decirle, mi amigo, usted no puede hacer eso? Creemos respetuosamente que eso no es posible. Indudablemente, y es lamentable, que este Consejo Fiscal Autónomo, en vez de hacerle honor a su nombre, claramente está entregando informes con un claro sesgo político. Y es lamentable que esté ocurriendo aquello, porque uno esperaría de este Consejo una mirada por encima de las diferencias políticas. Los reparos del Consejo son por la persistencia de los déficits estructurales y los insuficientes ajustes en el gasto público, que presionan la deuda que se acerca al límite de 45% del PIB. Dos de los integrantes del actual Consejo han sido nominados durante el actual gobierno. Entonces, desde mi perspectiva, me parece que esto es algo extraordinariamente importante, mantener esa autonomía. Y por tanto, yo creo que evidentemente al ministro le molestó lo que escuchó. El informe del Consejo hizo sonar las alertas en el Congreso, donde la oposición cuestionan al titular de Hacienda. ¿Y qué dijo el Consejo Fiscal Autónomo? Reflejó lo que estaba pasando, que tenemos un estrés fiscal, que hay un 2% de déficit este año. Entonces, yo no entiendo que el ministro de Hacienda se enoje con el Consejo Fiscal Autónomo. Él tiene que enojarse con las cifras, tiene que enojarse con cómo está funcionando la economía. Y lo que tiene que hacer como el ministro de Hacienda es escuchar. El ministro, en vez de atacar al Consejo Fiscal Autónomo, que ha sido objetivo en su análisis, trate de trabajar para lograr mayores ingresos, menores gastos y de esa manera poder entregar un país más saneado a la próxima administración. Críticas que no son la primera vez que recibe el secretario de Estado. En 2022 ya había realizado un llamado al Banco Central a que tome acciones respecto al alto valor del dólar, a pesar de que es un organismo autónomo. Sería bueno, sería oportuno, es cierto que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. El ministro Marcel fue presidente del Banco Central, por lo que dice que se puede criticar el actuar de los organismos. Entonces, si eso es posible respecto del Banco Central, yo diría, ¿por qué no puede serlo respecto del Consejo Fiscal Autónomo? Duro e inédito enfrentamiento en una cartera que está en la mira y ha sido cuestionada por el alto nivel de endeudamiento, donde el Consejo Fiscal prevé que el próximo gobierno deberá recortar gasto público en $6.000 millones para cumplir las metas de balance estructural.
Bien, vamos a ahora hablar de diferentes temas de la actualidad. Lo decíamos antes de ir a la pausa. Vamos a tomar contacto con el senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, el senador del Partido Socialista, como lo decíamos, Juan Luis Castro. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, Felipe. Gusto de saludarle. Soy integrante de la Comisión de Salud. Tiene toda y bueno, la razón. Estamos ahí, claro, permanentemente en los temas. Así es, pues así es. Vamos a hablar de temas de salud, porque hay bastantes que nos tienen ahí haciéndonos varias preguntas por sobre todas las cosas. Pero antes de aquello, senador, queríamos partir conversando respecto de este caso, el caso Procultura, que llega al corazón del Palacio de la Moneda, a uno de los partidos del oficialismo como es el Frente Amplio, cuestionamientos a los dichos de justamente esta colectividad del oficialismo que señala que, por ejemplo, en el tema de las intervenciones telefónicas hay espionaje político, se pone en tela de juicio el rol que tiene el Ministerio Público en la investigación de este tipo de situaciones. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando hoy día a propósito del caso Procultura que golpea al gobierno? Bueno, este es un caso muy grave porque es consecuencia de una investigación larga de 2 años que se ha desclasificado los intervinientes, o sea, la gente que tenía abogados, ¿verdad?, querellantes o defensores. O sea, se conoce lo que ya se desclasificó. Y lo que sale, obviamente, genera mucho ruido político porque involucra a gobernadores regionales, involucra a personeros del Frente Amplio, involucra a la moneda en algunos casos. Y estamos en una fase en la cual aún no hay formalizaciones. Destaco esto porque cuando llegue la hora de establecer cargos contra personas determinadas, ese es el momento en que ya se delimita lo que hoy día es una especie de pesca de arrastre, si me permite usar ese término, que aparecen distintos personeros, incluso al presidente de alguna manera mencionado en algunas tratativas, conversaciones telefónicas. Lo que sí creo es que no puede haber un doble estándar. Y desde nuestro punto de vista, un partido como el Frente Amplio no puede pregonar la superioridad moral como lo hizo al inicio del gobierno, a través de su líder Giorgio Jackson en su minuto, y luego acusar al persecutor, el Ministerio Público, de una suerte de espionaje político. Y en eso se ha quedado solo el Frente Amplio porque no lo acompaña ni el presidente de la República, ni la moneda, ningún ministro, ni su candidato presidencial, Gonzalo Vinter, ni ninguno de los partidos del oficialismo, porque hablemos con sinceridad. Entonces, creo que esto fue un error y creo que no es la mejor táctica de un partido oficialista, matriz del presidente, su partido, llegar a este punto de discutir eventuales delitos de espionaje, que ya el ministro de Seguridad lo descartó de plano el día de ayer, en aras de una suerte de sentirse ofendido, atacado o vapuleado, ¿verdad?, como sector político. Eso nadie está buscando, ni para uno ni para otro, simplemente que se establezca la verdad, porque aquí había un diseño de una fundación que recaudó mucho dinero, que lo repartió de distintas maneras, que no cumplió contrato y que no se sabe si hubo financiamiento regular de la política a partir de esa fundación. Todo eso es lo que está en desarrollo, no está la sentencia hecha, pero yo pido que desde el oficialismo no haya posiciones tan extremas como la del Frente Amplio, que solo aparece una autodefensa en boca de ellos y no la colaboración que la justicia necesita. Y de lo que se ha conocido también en cuanto a declaraciones, interceptaciones telefónicas también, como por ejemplo la declaración que habría realizado el mismo Larraín al señalar que esto es parte del reino, ¿no? Eso quizás es quizás un punto más, un pelo dentro de esta sopa que de verdad que tiene bastantes pelos, de hecho. Claro, es una sopa que está intragable, ¿verdad?, porque hablemos con claridad, porque además este caballero parecía que estaba cercano a que lo nombrara el ministro, incluso al inicio del gobierno. Fue, de alguna manera, una persona cercana, y así se admite por el propio presidente. No quiere decir que eso sea un delito, ser cercano a alguien. El delito es cuando se configura, ¿verdad?, un ilícito, de verdad. Pero aquí hay una investigación que tiene que dejarse que funcione. Y yo le digo también a la oposición, los que sacan cuentas alegres y rápidas, que creen que el presidente está tumbado o está liquidado con esto, cuidado, porque aquí no está dicha la última palabra. Y eso pasa por ejemplo, el caso Josefina Uneo, que le fue bien en la Corte de Apelaciones de Antofagasta hoy día,
se decretó que no era propio porque había un cruce ahí entre una línea que estaba a nombre de Larraín, pero lo usaba ella, y ella lo apeló a la justicia y lo ganó. No sé si lo irá a apelar, a lo mejor sí, a la Suprema, a la Corte de Apelaciones, la Fiscalía de Antofagasta. O sea, todavía quedan muchas aristas que desarrollar para tener una sentencia definitiva. Ojalá que se resuelva lo antes posible. Por mí que la Fiscalía mañana mismo diga quiénes van a ser los formalizados, pues. Si llevamos 2 años con esto y es la hora de que haya claridad del foco de los que están siendo investigados. Senador, dentro de de quienes han entregado declaraciones públicas, etcétera, está el presidente Gabriel Boric. Y no lo ha dicho solamente una vez, no lo dijo solamente hoy día, lo dijo en la gira en Asia, en Japón, China. Aquí tiene que caer o tiene que llegar, caiga quien caiga. Las instituciones tienen que actuar, dijo. Es una frase que escuchamos en tiempos pretéritos también en algún minuto, pero sí, se vuelve a repetir. Caiga quien caiga. Y si cae, y si llega todo esto hasta la máxima autoridad del país, ¿qué pasaría ahí? Nadie, Felipe, está sobre la ley. Nadie. Ni el Papa está sobre la ley. No hay ciudadano en el mundo que pueda eludir o aducir una coraza o un blindaje frente a la justicia. Y en Chile será el primer mandatario, será el ministro, como ha sido la historia de nuestro país, donde a veces se han visto escándalos de marca mayor que han tenido distintas afectaciones. Entonces, si hay algo que la justicia tiene que resguardar siempre es su independencia y no fijarse a quién le llega la mano a la justicia en función de la autoridad, del dinero que tengan, de la ostentación que ellos hagan prevalecer en la sociedad, porque eso no corresponde. Entonces, yo creo que en eso el presidente dice algo correcto y que todos sabemos que lo va a cumplir. No tenemos en duda su honorabilidad, pero los hechos de alguien que hizo uso y abuso de su nombre, como lo dice la propia Josefina Uneva, es cierto que ella ganó en un tribunal que no le interviniera, pero nadie va a borrar las palabras que están ahí, porque esa mensajería existió. Otra cosa es que fuera impropia la intervención, según lo que va hasta el momento ese procedimiento, pero es evidente que si la propia ex esposa decía toda esta realidad de lo desatinado, de lo que era una conducta mesiánica para conducir la Fundación Procultura, todo es posible y eso es lo que tiene que desarrollarse ahora. Senador, usted es parte del oficialismo, es parte del socialismo democrático. ¿Cómo plantarse para poder quizás, a ver, lo voy a decir en términos bien sencillos, plantarse y defender esta situación, siendo parte del oficialismo? ¿Se puede hacerlo o es difícil? Mire, que esto no es una defensa abrazo partido de un sector. Aquí lo que estamos defendiendo es que haya justicia con independencia y sin acusaciones falsas. El ministro de Seguridad, que antes fue ministro de Justicia, es de los más versados en materia jurídica en nuestro país y ha dicho con meridiana claridad: si hubiese existido espionaje político, el gobierno habría sido el primero en querellarse. Nada de eso hay. Entonces, en ese sentido, no es que nosotros vayamos a proteger la figura o del mandatario, así por un capricho o por razones políticas. Aquí se trata de que frente a irregularidades de esta magnitud, donde las conductas indeseables que tuvo Procultura, las deudas millonarias, contratos que no hizo, no pueden quedar impunes, pues. Y en ese sentido el caiga tiene un valor, porque tiene que ser sin mirar a quién le va a llegar la acción de la justicia. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo el propio presidente de la República. Qué bueno que lo está diciendo y lo está cumpliendo en sus intervenciones, y me parece que es la conducta correcta para darle tranquilidad a la población. Lo cambio un poquito de tema, quizás en parte vamos a seguir tocando el tema del caso Procultura, pero lo quiero llevar al tema de quedan 2 semanas para la cuenta pública y hay algunos parlamentarios, sobre todo de la oposición, más bien del oficialismo, que apuntan a la oposición de que quieren llevar todo esto, todo el tema del caso Procultura que está golpeando al gobierno, hasta esa fecha, para ensuciar la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. ¿Usted lo cree así? Y le sumo quizás otra pregunta. ¿Se ensucia el posible relato de esta cuenta pública, porque es la última del mandato del presidente Gabriel Boric, con este caso de Procultura? Yo creo que la oposición está buscando toda oportunidad que tenga
de salir a golpear al gobierno, porque estamos a 6 meses de una elección decisiva, presidencial y parlamentaria. Lo están tratando de hacer con el delegado, ese caso que ya está pasando un poco a la historia, lo tienen ahí en una acusación constitucional que todo indica que va a ser la 8ª fracasada de la oposición. Fracasada, fíjese usted. Vamos a ver en los próximos días. Lo están tratando de hacer contra el presidente a partir de Procultura, intentando hacer vinculaciones forzadas o retorcidas para enlodar la figura del presidente y sobre todo, claro, esa oportunidad del 1 de junio que es natural, es jurídicamente la que corresponde, siempre se hace la cuenta pública, es la última del presidente, pero yo no soy quien para enjuiciar políticamente a la oposición. La gente sabe lo que está haciendo y sabe también las defensas o argumentos que se están esgrimiendo. Yo creo que no va a enlodar la cuenta pública, que tiene más trascendencia que el caso de Procultura, lo que haga la oposición. Lo digo sinceramente, porque hay cosas que decir, recapitular y cosas hechas, porque esto es finalmente el resumen de lo que puede quedar proyectado hacia el futuro, o legado, como se quiera llamar. Por lo tanto, la cuenta pública tendrá tormentas, tendrá vaivenes temporales de por medio, pero yo creo que no va a opacar en estas 2 semanas que restan el vector principal que mira hacia adelante y el futuro, que es lo que le interesa a la gente, pues los grandes temas ciudadanos que son los que realmente importan a la ciudadanía. ¿Cuál es el relato que va a quedar o que usted piense que va a quedar del mandato del presidente Gabriel Boric? Yo creo que va a quedar impresión, no estoy en la cabeza de la moneda, pero yo creo que es indudable que la reforma de pensiones es parte de un logro muy anhelado que costó mucho y que quedó instalado y empieza este año, ¿verdad?, a ejecutarse. Pero no era lo que quería el gobierno originalmente. No, claro, pero el gobierno tuvo que aterrizar en función de las mayorías y la correlación de fuerzas parlamentarias, pero tampoco era un sueño, una quimera, hacer una reforma ideal si no había votos para eso. Por ende podría ser un relato un tanto cojo, quizá, ¿o no? No, yo creo que, mira, lo que le importa a la gente es que le mejoren las pensiones y le van a mejorar. Le van a mejorar entre un 30 y un 35% a los actuales jubilados, que era lo que más resistían las aseguradoras de pensiones y lo que más resistía la oposición, y va a ocurrir. Va a haber también una PGU acorde a ello, van a haber distintas disposiciones que permitan captar más afiliados y que la gente vuelva a creer en que hay que capitalizar para cuando uno llega viejo. Me parece que eso, que se había perdido mucho la esperanza, ahora vuelve y se reinstala de nuevo. Creo que esa reforma es, yo diría, la más importante en este gobierno. Va a quedar pendiente la reforma de la salud, que hay proyectos de ley ahora en desarrollo para eso, pero todavía le falta un poquito más la tramitación parlamentaria. Y desde luego los temas de seguridad, que son una deuda permanente porque no se puede milagrosamente resolver todo. Yo me alegro mucho que se haya esclarecido, por ejemplo, el crimen de Granero, que es parte de mi región, pero ha sido una noticia nacional, y que no era ni de extranjero, no era crimen organizado, es crimen local, pero que actúa con tal brutalidad que ha sido tan emblemático, y creo que ahí hay mucho más que hacer y tenemos que sacar la ley de seguridad municipal al fin de mes, cuando termine el receso legislativo. Vuelvo a cambiar de tema, senador. Lo quiero llevar a... Bueno, usted es parte de la Comisión de Salud del Senado y, sin lugar a duda, el tema de los últimos días es el tema de las vacunas. Sin ir más lejos, estamos en un proceso justamente de el llamado a la gente que se vacune. Viene ahora este pic de enfermedades respiratorias o más bien de circulación de virus en el ambiente. Y sale este informe de la Contraloría que establece que hay más de 1.200.000 dosis de vacunas que se perdieron en el año 2022. ¿Qué opinión le merece todo esto? ¿Quién está aquí al debe? Porque finalmente son platas perdidas, personas no vacunadas y perfectamente podrían haber sido personas que podrían haber enfrentado ese invierno y el invierno del año 2023 también en mejores condiciones. Mire, la vacunación en Chile es voluntaria. Eso lo sabemos muy bien, ha sido siempre así. Y por lo tanto, dependemos en parte de la comunicación de riesgo, que siempre puede ser mejor para que la gente comprenda que es necesario combatir los virus con vacunas, porque no sirven los antibióticos para ello. Segundo, de tener un stock disponible, y eso desde el 1 de marzo está ocurriendo. Y fíjese que en muchos años hacia atrás también han habido remanentes o sobrestock que han tenido que desecharse. Si usted me coloca en el dilema final, yo prefiero que sobre que falte. Yo prefiero que haya una cantidad, en este caso es ese 12,6%, otros años ha sido peor,
porque estas son apuestas para saber estimativamente cuántos millones de chilenos se van a vacunar y cuántos, incluso después que vencen los plazos, población no de riesgo, por ejemplo un adulto sano, puede también acceder eventualmente a eso. Pero primero hay que asegurar los grupos de riesgo. Y en ese sentido, yo creo que aquí la Contraloría, que tiene una auditoría que informó de determinadas irregularidades, se tienen que despejar, están citados para el día lunes 26, tanto la ministra de Salud, subsecretaria, la Contralora, porque vamos a poner en la mesa en la Comisión de Salud del Senado qué está pasando respecto a eso, y me va a tocar a mí probablemente dirigir esa sesión, porque no puede haber dudas de un sistema que ha funcionado por décadas en Chile y que tenga, o gente, eventualmente, eso tienen que aclarar las autoridades, que fue inoculada con vacuna vencida, que es lo que de alguna manera insinúa la Contraloría, o bien que sobren miles de dosis o millones de dosis, ¿verdad? Porque eso tiene que tener un rango y un punto de equilibrio. Hoy día, si usted me pregunta a mí como médico, yo le digo lo que más me interesa es que en las pocas semanas que quedan antes que tenga validez una vacuna, la gente vaya a vacunarse. Sobre todo, ¿quiénes? Los niños, las mamás, tienen que llevar los niños entre 5 meses y 5 años, porque ahí tenemos un déficit, tenemos una cobertura más o menos 50% y debería llegar a 85%. Y los adultos mayores que están en 55% hasta el momento y debieran llegar a 85%. O sea, eso para que usted pregunte en la escala, el llamado yo lo hago en forma angustiosa, porque estamos a puertas del pique en estos días que vienen, la segunda mitad de este mes, y todo julio con más virus, que vienen, usted sabe que el repertorio de virus va cambiando, viene el respiratorio sincicial, vienen otros virus, pero sigue en el fondo este cóctel tan agresivo que son los virus de invierno con bajas temperaturas, con contaminación atmosférica en todo el valle central del país y en el sur de Chile, que son todos agravantes de este problema. Pero, a ver, en ese sentido, no sé, lo noto por sus palabras, ¿esto es un tema grave o no? Por supuesto, este es un tema grave y nosotros responsablemente lo vamos a aclarar con todas las partes en la mesa. Va a estar la Contralora General, la ministra, la subsecretaria, para que esto, que no pretende ser un careo ni nada, ¿verdad? Pero tiene que ser con antecedentes en la mesa, porque fíjese que el Ministerio ha dicho que esto es un problema de registro, de digitación y no de inoculación. Yo personalmente tengo dudas respecto a eso, porque me resulta muy difícil que 18.000 vacunas se hayan puesto vencidas solo por error de alguien que digitó. Me parece extraño eso, no me cuadra. O bien que se adopten RUT de gente muerta, fallecida en Chile, y aparezcan inoculados en vida. No puede ser. O sea, son cosas muy delicadas. Y eso tiene que ser despejado por la autoridad. Por eso le pedimos a las máximas autoridades de salud que eso lo aclaren bien, porque hasta ahora la explicación es insuficiente. Si a ustedes no le han llegado los informes de la Contraloría, se lo pregunto puntualmente para apelar al tema de las responsabilidades. Aquí deben correr cabezas, ¿o no? Claro, y de hecho yo me reuní ayer con la subsecretaria para inquirir más antecedentes. Y aquí hay una cadena que va desde la importación de una vacuna, los depósitos donde quedan guardadas con cadena de frío, después se sacan de esos depósitos, se mandan a regiones, en las regiones hay puestos también de provisión, después van a los CEFAM, a los consultorios, y ahí se aplica la vacuna a la gente que se va a vacunar. O sea, hay toda una cadena donde distinta gente manda en cada una de esas partes. ¿Dónde están los errores? Eso es lo que queremos aclarar, porque esto incluso puede llegar a la justicia. Esto no es parte del paisaje, ni es normal lo que dice la Contraloría, que haya que asumirlo como parte de la realidad. No, estos son errores serios que tienen que ser dilucidados. Pero ¿a quién apuntar? Eso es lo que le queremos pedir al Ministerio de Salud, que lo deslinde claramente, porque eso es clave para corregir estos graves problemas que se están detectando todavía después de una larga y exitosa experiencia que ha habido en vacunación en Chile. Le queremos agradecer al senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, por esta conversación que hemos tenido durante esta noche aquí en CNN Prime. Que esté muy bien, senador. Hasta pronto, Felipe, y a toda la audiencia. Chao, chao. Gracias. Bien, sigamos avanzando en las informaciones. Tras 4 meses de permanecer en silencio ante los investigadores del caso Casa de Allende, esta jornada la ex senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, decidió hablar y contestar las preguntas del Ministerio Público que le fueron planteadas en calidad de imputada por los presuntos delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias. Los detalles en el siguiente informe que preparó nuestro compañero Miguel Ángel Araya.
Buen día, senadora. A su disposición para... Muchas gracias. De esta forma llegaba hasta la Fiscalía Regional de Coquimbo la ex senadora del Partido Socialista Isabel Allende para tomar asiento y disponerse a responder toda y cada una de las preguntas que le tenía preparada el fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Ricardo Soto. Un cambio de estrategia y de actitud que demoró cerca de 4 meses en concretarse, considerando que fue el 26 de enero pasado que la hija del expresidente Salvador Allende decidió apegarse a su derecho a guardar silencio cuando estuvo frente a frente, aunque de manera telemática, con el persecutor que dirige la investigación, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Hoy el panorama fue distinto, ya que la militante histórica del PS prestó declaración en calidad de imputada por cerca de 2 horas. Hola, abogada. ¿Cómo Solo están? para decirles que no vamos a hacer declaraciones por ahora, probablemente vamos a mandar un breve comunicado de la declaración. ¿Satisfecha con la diligencia desarrollada? Muy satisfecho, sí. Ella declaró en calidad de imputada. Sí, claro, como ha estado en esta investigación. ¿Y no se resguardó con su derecho de guardar silencio? No, renunció a él, voluntariamente decidió prestar declaración el día de hoy. Y respondió todas las consultas Así es. Preguntas para esclarecer las responsabilidades penales por las cuales está siendo investigada la ex senadora socialista, tráfico de influencias y fraude al fisco por haber infringido la prohibición consagrada en la Constitución de celebrar contratos con el Estado, cabe señalar en una indagatoria que aún no ha sido formalizada. No tiene justificación que la ex senadora Allende haya esperado tanto tiempo para declarar ante la Fiscalía, ante lo que fue el bochorno de esta fallida compra de la casa del expresidente Allende, que casi le cuesta más de 900 millones de pesos a todos los chilenos, sobre todo considerando los graves antecedentes que han salido a la luz. La conversación de Crispi con su madre, donde dice que la ex senadora presionó a la moneda. Creer en la buena voluntad de la senadora Allende, como que ella realmente su interés es cooperar con la justicia, es pecar de una ingenuidad tremenda. Yo creo que más bien puede ser un problema interno con su coalición, que siente que no tuvo respaldo, vaya a saber uno si también con su partido, pero el punto acá es que si ella decretó que no iba a guardar silencio, entonces la prensa podrá preguntarle con toda libertad y capaz que nos vamos a enterar de cosas interesantes, ¿o no? Por otro lado, en el oficialismo valoraron la decisión de colaborar con la investigación por parte de la ex senadora Allende al sostener que no tuvo responsabilidad alguna en los delitos que están siendo indagados. La declaración de la ex senadora Isabel Allende se enmarca dentro del proceso investigativo por eventuales irregularidades en la adquisición de la casa del expresidente Allende y tal como ha señalado la defensa de la ex senadora, su idea es poder aportar todos los antecedentes que tiendan a dilucidar y esclarecer y transparentar que no hubo irregularidad ninguna de su parte en este fallido proceso. De momento, la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco continúa buscando identificar las responsabilidades penales de aquellos que tuvieron participación en la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, por la que hasta ahora han sido desvinculadas del gobierno al menos 11 funcionarios, entre ellos 2 ministras de Estado. Sigamos en temas judiciales. La Corte Suprema daría a conocer la próxima semana si el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sale o no de prisión preventiva. Durante esta jornada, el máximo tribunal revisó el recurso de amparo presentado por la defensa de la ex autoridad y escuchó los alegatos de ambas partes, quedando en espera su resolución para ser redactada y presentada durante los próximos días. Con esta acción, la defensa busca revocar la decisión del 7º Juzgado de Garantía de Santiago para que el ex subsecretario salga de prisión preventiva y cumpla una medida cautelar menos gravosa como la de arresto domiciliario. Actualmente, Monsalve se mantiene en Capitán Llaver, lugar donde ingresó en noviembre de 2024, luego de ser formalizado por los delitos de abuso sexual y violación. Esta es una herramienta, los recursos procesales lo son en relación a audiencias en particular. Tuvimos una audiencia en particular, el proceso continúa, es decir, la investigación sigue vigente, hay diligencias que aún se encuentran pendientes y una vez concluido esto, el Ministerio Público llega a la etapa en donde debe de evaluar de presentar la correspondiente acusación. Lo discutido el día de hoy
a grandes rasgos hace referencia a las medidas cautelares impuestas. Sin embargo, la investigación continúa, las posturas del Ministerio Público en cuanto a la participación del imputado son exactamente las mismas y el devenir de la investigación continúa con el mismo empuje y apuntándose a la misma resultado. Nosotros lo que más nos interesa como equipo, además de la representante de ella, tiene que ver con su bienestar, que ella pueda, digamos, sobrevivir a este proceso y por lo mismo esperamos que pueda terminar pronto esta causa y de ahí que instamos entonces justamente el hecho de que se termine ahora en junio la investigación. Vamos a tratar de que sea de esa manera para poder ir a juicio prontamente, pero sin duda que ha sido un proceso muy angustioso para ella. Alegamos cuestiones que ya se habían alegado con anterioridad, que tienen que ver con la subsistencia de los presupuestos materiales que permiten mantener la prisión preventiva del señor Monsalve. Manuel Monsalve se encuentra confiado en el trabajo que estamos realizando. Se encuentra confiado en que las pretensiones y los fundamentos de la defensa pueden tener acogida en la excelentísima Corte Suprema y de esa forma poder recuperar la libertad. Hemos señalado que hay nuevos antecedentes que hacen disminuir la necesidad de una prisión preventiva, la consideramos hoy día desproporcionada. Hay declaraciones de Manuel Monsalve, él ha colaborado con la investigación, hay antecedentes que se han agregado a la carpeta de investigación que entendemos también favorecen su posición. También incluso el transcurso del tiempo se ha reconocido como un elemento que modifica la intensidad de la medida cautelar. Pongan atención a lo siguiente, porque este domingo se va a vivir una nueva edición de la Maratón de Santiago. Si usted será alguno de los casi 40.000 corredores, ponga atención y siga las siguientes recomendaciones. Imágenes como estas se repiten en Santiago. Cientos de personas trotando, muchas de ellas con la cabeza en el domingo, porque ese día es el tradicional Maratón de Santiago, la carrera que reunirá a más de 34.000 personas, entre ellos Federico, quien viajó a nuestro país para ser parte de este evento. Soy italiano, tengo 56 años, siempre me gustó el deporte, en particular la corrida, porque es algo afuera de físico muy mental, ¿no? Es como tener un desafío. Tú vas un poco encima de lo que son tu capacidad real, ¿no? Porque tiene un objetivo y es llegar más que todo. Oriundo de Italia, ya ha participado en medias maratones en Venecia y Vicenza. Por primera vez correrá en Santiago. Él es uno de los 1.500 extranjeros que irá presente este domingo. No tengo todo el conocimiento porque llegué ayer aquí por esta semana, pero me parece una ciudad muy preparada por el deporte. Tengo muchos amigos aquí que hacen e-bike, todo eso, se van a tener lugares espectaculares aquí, pero tener un cuidado particular en la alimentación, tener más treino que el normal y cuidar un poco y prepararse también mentalmente, ¿no? Porque a pocas horas la dura preparación física de los meses anteriores da paso a un trabajo diferente. Antes de un maratón, la persona baja todos los volúmenes de entrenamiento e intensidades. En la práctica, ¿qué significa? Si estaba corriendo entre 70 y 100 kilómetros semanales, corre entre 40 y 50 kilómetros máximo en la última semana. Mantener los mismos hábitos de hidratación, de alimentación, respetar las horas de sueño, ¿cierto? Y ir acompañado de la vestimenta que ya la ha aprobado en los entrenamientos anteriores, al igual que el calzado en este caso, como las zapatillas. La preparación depende tanto del entrenamiento como de la alimentación, que puede hacer la diferencia en el rendimiento durante la prueba. Sea yo de cualquier tendencia alimentaria, tengo que tener proteínas dadas por las legumbres, principalmente en vegetarianos y veganos, y en carnes, obviamente yo soy omnívoro, como de todo, carnes de todo tipo. Otro tema importante tiene que ver que mientras va a ser la carrera, no mezcles el consumo de geles con bebidas isotónicas por las cargas de azúcar. O quédate con los geles de carbohidrato como tal o con las bebidas isotónicas, porque volvemos al tema de que en la medida que consumimos gran cantidad de azúcar y no te entrenaste antes para esas cargas de azúcar, puedes tener algún problema gástrico. Una competencia que repleta las calles de la capital y en la que 66 deportistas lo hacen de manera profesional. Entre ellos los olímpicos chilenos Hugo Catrileo en los 21 kilómetros y Carlos Díaz en los 42. Motivación especial ya que este año la maratón vuelve a ser federada.
es decir, sus marcas servirán para clasificaciones internacionales. Bueno, para nosotros era tremendamente importante contar con la federación, es el evento deportivo más importante de Chile, donde los atletas nacionales, además de tener un evento de gran nivel, tienen un evento con cobertura mediática importante, con sponsors que están apoyándolo, es una vitrina importante para ellos. Y por lo tanto siempre nosotros estábamos abiertos y dispuestos a conversar y en esta oportunidad hubo una muy buena recepción por parte de la federación y logramos llegar a este acuerdo que eleva nuevamente al evento y le da una plaza importante a nuestros corredores elite. 10, 21 o 42 kilómetros, las 3 categorías de la Maratón de Santiago. La ciudad que este domingo recibirá nuevamente la competencia deportiva más masiva de nuestro país. Bien, ya ha llegado el momento de hablar de los temas internacionales y ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime doña Alicia Contreras. ¿Cómo le va? Bien, ¿y a ti, Felipe? Aquí estamos, pues, ansioso de escuchar las noticias internacionales y partiendo con Rusia y Ucrania, ¿no? Así es, estuvimos toda la semana informando de esta cita que se iba a realizar el jueves, no se hizo, finalmente se realiza hoy día y es la primera reunión entre estos dos países después de 3 años. Una reunión que es importante, pero que de todas maneras no alcanzó las expectativas que se tenían, porque este iba a ser el primer cara a cara de Putin y Zelensky, los mandatarios de ambos países. Sin embargo, no llegan a estas reuniones, pero de todas maneras se reúnen las delegaciones, logran un acuerdo, un intercambio de 1000 prisioneros cada uno, pero aún así queda con gusto a poco la comunidad internacional y están exigiendo más presiones a Rusia. ¿De qué se trató esta cita y qué es lo que viene en los próximos días? Antonia Galilea nos cuenta. Estimados invitados, mientras la guerra continúa cobrándose vidas, es fundamental que se implemente un alto al fuego lo antes posible. En 2 extremos de largas mesas separadas, Rusia y Ucrania se encontraron por primera vez desde marzo de 2022 en Estambul. Sin sus líderes, las delegaciones de ambos países conversaron por menos de 2 horas en una reunión presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Tras días de incertidumbre y confusión sobre la realización del encuentro, las comitivas finalmente conversaron este viernes sobre la posibilidad de un alto el fuego, entre otras cosas. Por el momento, el único acuerdo concreto que anunciaron fue el intercambio de prisioneros. Hemos finalizado nuestra reunión. La agenda asignada a nuestra fuerza y nuestros socios era discutir en primer lugar el alto al fuego, en segundo lugar la vía humanitaria y en tercer lugar una posible reunión a nivel de líderes. Como resultado, hemos acordado intercambiar 1000 por 1000 personas y estamos trabajando en otras modalidades. Esta reunión abrió la posibilidad de poner a Putin y a Zelensky frente a frente. Sin embargo, el mandatario ruso se quedó en Moscú sin intenciones de asistir, mientras su par ucraniano dejó Turquía este jueves. Además, el presidente de Ucrania fue crítico con la comitiva enviada por el Kremlin, acusando que no enviaron a ningún responsable de la toma de decisiones a las conversaciones. El grupo ruso, por su parte, se mostró satisfecho con el encuentro. La parte ucraniana ha solicitado conversaciones directas entre los líderes de ambos estados. Hemos tomado en cuenta esta solicitud y también hemos acordado que cada parte presentará su visión de un posible futuro alto al fuego y lo detallará por escrito. Tras la presentación de estos proyectos, consideramos razonable continuar nuestras conversaciones, ya que se ha negociado. Otra figura clave que no estuvo presente fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se había mostrado dispuesto a terminar su gira en Medio Oriente en Turquía para unirse a las negociaciones. De igual manera, envió a su secretario de Estado, Marco Rubio, para asistir a reuniones con ambas partes. Y esta mañana Trump participó por llamada en un encuentro de Zelensky y otros líderes europeos para discutir la postura de Occidente e intentar concretar vías en busca de la paz. Nuestra prioridad número 1 es un alto al fuego total, incondicional y honesto. Esto
Esto debe ocurrir de inmediato para detener las matanzas y sentar una base sólida, ante todo para la diplomacia. Acabamos de reunirnos con el presidente Zelensky y tuvimos otra llamada telefónica con el presidente Donald Trump para hablar sobre los avances de las negociaciones de hoy. La postura rusa es claramente inaceptable y no es la primera vez. Por lo tanto, como resultado de esa reunión con el presidente Zelensky y la conversación con el presidente Trump, ahora estamos coordinando nuestras respuestas y seguiremos haciéndolo. La Unión Europea anunció este viernes un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, presionando a Putin para que acepte un alto el fuego total de 30 días. Felipe, y vamos a cambiar rápidamente de tema, nos vamos a Gaza. Hay que prestar atención a lo que está ocurriendo en Gaza. En las últimas horas, 115 palestinos han muerto por los ataques israelíes y ya el ejército de Israel confirmó que está avanzando en una ofensiva militar mayor en la zona. Lo que pretenden es lo que aprobó el Gabinete de Seguridad, que es entrar en Gaza y básicamente ocuparla. Los militares no van a salir del enclave palestino y van a desplazar a la población hacia el sur de Gaza. Esto lo hacen, según ellos dicen, para eliminar a Hamas y recuperar a los rehenes que siguen en Gaza. No hay que olvidar que ya se van a cumplir 3 meses desde que no entra ayuda humanitaria a Gaza, así que los muertos no son solo por los ataques, sino también hay un riesgo grave en la población de desnutrición, sobre todo en los niños. Las imágenes que llegan son tremendas y entonces se espera que en los próximos días se agrave la situación al comenzar entonces esta ofensiva más aguda y más grave por parte de Israel. Hoy se le preguntó a Donald Trump respecto de esto porque él no fue a Israel, lo que da la sensación de que están un poco alejadas las visiones entre Estados Unidos e Israel respecto de cómo están manejando la guerra, porque él estuvo muy cerca de Israel, sin embargo no acudió al lugar. Dice que se esperan cosas buenas. Recordemos que Donald Trump tiene un plan de tomar la franja, deshabitarla para reconstruirla y desplazar a todos los palestinos que viven en este enclave. Dijo que se vienen cosas buenas según su criterio, pero también admitió que hay gente que está pasando hambre. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. IDF was planning to send in tens of thousands of more troops and expand the war in Gaza, especially if there wasn't a ceasefire while you were here. Do you support that? Well, we're going to see what happens. I think a lot of good things are going to happen over the next month, and we're going to see. We have to help also out the Palestinians. You know, a lot of people are starving on Gaza, so we have to look at both sides. But we're going to do a good job. Gravísima situación en Gaza. También relacionado un poco a este tema, ¿te acuerdas tú que la Corte Penal Internacional ordenó la detención de Benjamín Netanyahu precisamente por lo que está ocurriendo en Gaza? Bueno, quien dio esa orden de detención fue el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, quien hoy se conoció que fue apartado de sus labores porque está enfrentando una investigación por un supuesto abuso sexual contra una de sus asistentes, y esto muestra cómo lo grave de la situación. Sin embargo, todos los casos que él está llevando que tiene a cargo van a ser continuados por los otros fiscales de la Corte Penal Internacional. Pero es un golpe importante a las investigaciones que se estaban realizando. Él también había ordenado, por ejemplo, la detención del presidente ruso, Vladimir Putin. Él fue la cara visible de todas estas investigaciones y ahora es apartado por un presunto caso de abuso sexual. Y vamos a terminar nuevamente en Estados Unidos con esta noticia que parece ser insólita. El Departamento de Seguridad Nacional está analizando hacer un reality show para que participen inmigrantes. Y el premio es obtener la ciudadanía estadounidense. Una locura lo que estaría analizando el Departamento de Seguridad Nacional. CNN le preguntó entonces a este organismo si esto era cierto. Esta fue una información que fue divulgada por el Wall Street Journal y confirma un vocero que efectivamente están analizando una propuesta del productor de distintos realities bien famosos como The Biggest Loser, que era este reality donde personas obesas competían por quién bajaba más de peso. Este productor dice que entregó su propuesta, que ha hablado 3 veces con distintas personas dentro del Departamento de Seguridad Nacional y que lo que él pretende es que 12 participantes inmigrantes
concursen por obtener la ciudadanía estadounidense para mostrar lo bello que es Estados Unidos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional dicen que ellos analizan todas las propuestas que les llegan, pero sería bien insólito si es que esta idea de un reality show que incluya a migrantes indocumentados se realice. Es que claro, raya en lo poco ético, en lo poco natural y quizás cuántos otros puntos rayan en la locura, porque finalmente se juega con la vida de las personas, con Exacto. los sentimientos de las personas. Quizás cuántos de las personas que podrían postular a esto solamente por ese objetivo, pero detrás hay familia, detrás hay varias cosas y quizás también, bueno, ahí hago política ficción también, pero quizás hay personas que están en una condición de ilegalidad porque escaparon producto de la delincuencia o bien son parte del crimen organizado. Imagínate, se ingresan a esta situación. Si es que no revisan bien los documentos, estamos hablando de que podría ganar ese reality una persona con características delictuales. No, tiene muchos debates, cuestionamientos éticos, lo que está analizando más bien el Departamento de Seguridad Nacional, pero que va en la línea de lo que ha hecho Donald Trump. Donald Trump le encanta el show televisivo, sabe moverse ante las cámaras y bueno, sería bien lamentable si esta propuesta avanza. Bien, pues Alicia, lamentable la última información. Sí, no fue muy... Sí, no fue muy alentador. Exacto, pero bueno, así son las noticias así alrededor son las noticias del... muchas veces. Pues. Muchísimas gracias, Alicia. Acompáñame porque vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más informaciones aquí en CNN Prime. Bien, 21:26 minutos. Hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Sigan la sintonía de nuestro canal, viene CNN Tiempo y también, por cierto, en cualquier minuto, si es que surge alguna información correspondiente, siempre atentos a las pantallas de CNN Chile. Ya lo sabe, sigan en la sintonía de nuestro canal. Viernes 16 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches y un gran fin de semana.